Es un lujazo para mí tener la oportunidad. Lo estuve correteando, pero demasiado, y tengo que decirlo porque se tenía que decir y se dijo. Estar en este programa con Raúl Castellanos es un lujazo, Raúl, regresar y que este 2021, la primera entrevista, muchas gracias, sea contigo. Un hombre de una trayectoria amplísima, tanto en el sector público, donde ha obtenido resultados extraordinarios, por supuesto, como en el sector privado, pero además es un hombre que ha hecho historia, como el libro, justamente, 100 personajes, el segundo dice de la historia, ¿no? Sin censura. Personajes para la historia. Personajes para la historia, Personajes sí, por para supuesto. la historia, como Raúl Castellanos. Raúl Castellanos, muchísimas gracias. Después de rogarte tanto, muchas gracias por aceptar la entrevista. Primero que nada, gracias, Nadia. Es un honor lo que tú comentas, pero déjenme decirles algo. A los amigos se les conoce en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos complejos que todos tenemos. Y yo a Nadia Sanabia, que ya era mi amiga, siempre conté con su apoyo, su solidaridad, su amistad, su afecto y sobre todo su compromiso público en mi gulag. En los 5 años, 6 meses, 2 días, 16 horas, 24 minutos que duró la persecución política de que fui objeto y de la cual nunca hago referencia, porque para mí eso ya está en el pasado. Pero hoy lo comento porque tengo que reconocer en Nadia Sanabia que siempre fue una mujer, una periodista, una amiga, una compañera solidaria. Eso tiene un valor de vida único y eso te lo reconozco. Gracias, Nadia, por invitarme. Gracias por mantener a Mujer y Poder en este espacio tan extraordinario que es Regeneración. Ustedes no saben, pero qué ricas se ponen las pláticas con el señor Raúl Castellanos. A mí me encantaría, nada más que mi marido es muy tímido, que pudiera estar en esta mesa, porque las pláticas que hacemos, Raúl, cuando nos haces el favor de pues platicar con nosotros acerca de tus experiencias, acerca de tus entrevistas también con incontables personajes de la política que justamente pues hacen historia y que son los que están escribiendo la historia en estos momentos, pues son extraordinarias esas charlas. No sé cuándo va a salir, tú dime, es el segundo tomo de 100 personajes para la historia, el tomo 1, que por supuesto tengo el honor de tenerlo autografiado, y vamos a hablar un poco de todas estas entrevistas, y el segundo tomo que sale en las próximas semanas, ¿correcto? Claro. Bueno, déjame decirte que Sin Censura fue un proyecto en el cual debo reconocer conté con el apoyo del entonces gobernador José Murat para poderlas transmitir por el canal de la televisión de los oaxaqueños. Fue complejo, fue difícil, y ese proyecto lo iniciamos el 2 de mayo de 1991. Yo venía de una etapa muy padre de mi vida como candidato a gobernador del estado de Oaxaca por el PRD, diputado federal, oficial mayor en el Congreso Federal. Primer candidato. Sí, A sí, fui el primer gobernador candidato del PRD por del PRD, Oaxaca. sí. Eso es Fui historia, también, Raúl. sí, bueno, también. Además de conseguir la autonomía universitaria durante la gestión durante tu gestión. Sí, bueno, fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Oaxaca y en ese contexto, después del movimiento del 68, esto estoy hablando del 71, conseguimos la autonomía de la universidad, que sin duda es algo que a mí me enorgullece y que la verdad fue un motivo de vida que yo valoro, es de los mayores motivos de mi vida, porque fue histórica, ahí está la autonomía de la UAP. Pero bueno, volviendo al tema, en el 2001 propuse hacer este programa, lo produje, lo dirigí, yo fui el actor principal con
conservo los derechos que generosamente el Canal 9 me dio, porque obviamente nosotros fuimos los que iniciamos este proyecto y lo llevamos a cabo. Y sí, yo propuse que entrevistáramos a personajes nacionales e internacionales para que los oaxaqueños, sobre todo los oaxaqueños, tuvieran opción a conocer las opiniones de actores políticos de todo el mundo y de nuestro país, ¿no? Bueno, en este primer libro, fueron 270 entrevistas, Nadia, en 6 años casi, ¿no? Del 2001 al 2006. Y de esos 270 personajes, yo escogí 100 personajes para plasmarlos en 4 tomos. Uh-huh. La idea era hacerlo en 3, pero la verdad es que el primer libro salió muy pesado en el sentido del peso específico. No, y literal, muy pesado. Mire, el primer libro, una de las entrevistas fue con Luis Echeverría Álvarez, por ejemplo, también con Amalia García, Arturo Núñez, La Bastida, Aguilar Sincer, fallecido ya, Jesús Ortega, Rosario Robles, que en esos momentos la estaba pasando pues difícil, Jesús Silva Herzog, muy fuerte. Yo creo que es de los columnistas que se ha ganado todavía más respeto en esta época, porque un poco, como lo dices, es justamente los periodistas crecemos o nos hacemos chiquitos cuando el poder se pone mucho más autoritario. Es en esos momentos. Sí. Así es. Víctor Ríos, Jorge Fernández Menéndez, Chuay Fed, Pepe Jara, maravilloso. Miguel de la Madrid, expresidente también, Joel Ortega, Rafael Loret de Mola, Luis Suárez, en esta tienes a Felipe Calderón, me parece. Sí. Y a José Murat, entre muchos otros. De todas las entrevistas a personajes nacionales e internacionales, ¿278 dijiste? 270. 270 de estas 270 entrevistas. 100. Escogieron 100. Pero en general de las 270, que imagino que deben estar entre las 100 que escogiste, yo sé que es una pregunta muy compleja y si me lo hicieran a mí, yo diría que pregunta tan estúpida, lo siento, es inevitable, así somos tan de lugares comunes. ¿Hay alguna, Raúl, que verdaderamente te haya simbrado por cualquier motivo, ya sea que se te haya hecho muy compleja o por el contrario, que te haya hecho maravillosa, pero sí, tienes que escoger una o no se puede? Mira, yo creo que no sería justo, porque además yo respeto mucho. La justicia a Dios. Sí, pero fíjate que yo creo que atrás de cada entrevista siempre hay una historia de cómo la conseguimos, cómo llegamos a la personalidad con la que platicamos, las condiciones que se dieron, el papel que estaban jugando en cada momento. Y yo creo que sería injusto decir que escoger una. Yo sí creo que evidentemente todas las conversaciones que sostuve con todas estas personalidades tienen algo especial. Cada una tiene algo especial. Porque en algunas me hicieron revelaciones, y lo dicen ahí en los textos, que nunca habían hecho. Que eran únicas revelaciones. Otras narran aspectos de su vida inéditos. Otros dan opiniones que incluso pueden ser controversiales a la luz de la historia y de los acontecimientos posteriores. Porque yo creo, Nadia, que la vida, como los actores políticos, las acciones políticas, sociales, de todo tipo, incluso tus actos personales, no son una foto fija, son del momento, pero eso es cambiante. Y vas cambiando, exactamente. Exacto, entonces todos estos testimonios que aquí quedan, pues evidentemente muchas veces ya están en otro contexto histórico, en otro contexto de acontecimientos, de cambios, pero la verdad es que evidentemente tienen un valor testimonial fundamental, porque todos, la verdad, perdón, ya sé tu provocación, porque esa es una provocación. Apenas va la provocación. Pero creo que todas las entrevistas tienen algo que recordar, que ser, que tener siempre aquí presente. Y yo creo que ese es el valor. Mira, de este segundo. Pero antes, espérame, voy a entrar en la lista de lo que siempre te pregunto.
¿Qué? ¿Qué sentiste al entrevistar a Luis Echeverría? Entendiendo el papel de Luis Echeverría en el movimiento del 68, posteriormente en su sexenio, y en el entendido de tu lucha estudiantil. Eres una malvada. Eres una malvada. ¿Qué sentiste? A ver, haría yo una puntualización si me permites. Y tú lo sabes, cuando tú entrevistas a alguien, tienes dos opciones. Una, preguntar, inquirir, entrar a fondo de los temas, pero permitir que tu interlocutor te dé su visión propia y punto. La otra es debatir, decirle, a ver, no estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, lo que usted me dice es una mentira, o ponlo como quieras, ¿no? Simplemente no estoy de acuerdo. Todas estas conversaciones que yo sostuve tienen el primer valor. Yo inquiría, entraba a fondo, pero no debatía sobre la respuesta. Ese es el primer apunte que te hago. Entonces, yo sí pondría de ese primer libro como ejemplo algo que tú estás comentando. Mis dos entrevistas con el presidente Luis Echeverría y con el presidente Miguel de la Madrid. A ver, sí es cierto, yo fui un actor del movimiento del 68, yo tengo testimonios, porque incluso hay testimonios en otras entrevistas, por ejemplo la de Marcelino Perelló, que viene en este segundo libro, donde narra precisamente y plantea el papel que jugó el presidente Echeverría como secretario de Gobernación en el 68. ¿Y tú que estabas en el ajo sabías también? No, y que además, fíjate lo que son las cosas, los temas políticos que están atrás de los hechos. Estaba la sucesión presidencial en curso, es decir, estaban las Olimpiadas, es decir, no era un tema menor lo que estaba ocurriendo en México, que tenía que ver con el mundo. De hecho, todo eso sirvió justamente para la coyuntura. Exacto. Después. Entonces, a ver, pero para contestar tu pregunta, yo entrevisto al licenciado Luis Echeverría y ahí vas a ver la pregunta. Aquí la tengo. Sí, vas a ver la pregunta donde le digo, bueno, ¿y qué del movimiento del 68? Y entonces él me responde, bueno, del 68 el presidente Díaz Ordaz asumió la responsabilidad histórica, social, política, ética, etcétera. Esa es mi respuesta. Palabras más, palabras menos. Y eso se llama cobardía. No, eso se llama responder a una pregunta, Nadia. Sí, Perdón. Sí. No, por supuesto. Es que ese es tu papel de entrevistador, pues sí. el tuyo. Yo viéndolo ya en afuera, otro contexto. Okay. En otro contexto. Sí. Y bueno, un poco también, como tú sabes que yo soy Raúl, porque también... Te voy a decir una cosa. Por supuesto que yo hubiera querido rebatir. También le pregunto sobre, por ejemplo, cuando lo hacen guardar un minuto de silencio en la Universidad de Michoacán, que yo sé que eso incluso casi propició que él lo quitaran de la candidatura presidencial, porque el presidente Díaz Ordaz se enojó muchísimo. Ahí también la narra desde su punto de vista. Pero bueno, esa es una forma de encarar las cosas. Déjame contarte. Por favor, la otra, por ejemplo, con el presidente Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid le pregunto sobre la caída del sistema en el 88. Y él me narra, ahí lo tienes, me narra cómo suspendieron la difusión de los resultados electorales porque venían muy favorables a Cuauhtémoc Cárdenas, y que le llama el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, y le dice, pues esto va a cambiar el rumbo. Manuel Bartlett, que ahorita es titular de la CFE. ¿No? Y que sí. También se le cae el sistema cada rato. Pero Miguel de la Madrid sí platica todo este entorno de cómo sucedieron esos hechos. Bien, tú has tenido y aparte se le reconoce a Miguel de la Madrid haberlo hecho, ¿no? Pues sí. Esperabas esa respuesta, porque no sé tú, Raúl, pero yo estoy acostumbrada a que los políticos sean hipócritas, no cínicos, excepto Andrés Manuel quizá, ¿no? Es decir, me refiero a que siempre contestan un poco saliéndose del tema. O dejándolo definitivamente, como hizo Luis Echeverría. Ya el presidente asumió
Claro, toda la culpa. No tengo nada que decir. ¿No? Pero que Miguel de la Madrid te diga, fíjate que si lo que Sí, pasó ahí fue está, esto. Esperabas esa respuesta. Mira, tú siempre tienes que esperar todo, y en ese contexto creo que la respuesta del presidente de la Madrid. Además, déjame decirte una cosa: con ambos expresidentes fueron reuniones muy cordiales. Qué cosas, ¿no? Te lo digo en el mismo contexto que tú estás planteando de yo, participante del 68, el 71, porque además la reforma a la ley orgánica de la universidad... Porque ustedes lo ven aquí todo tranquilo y caballero, pero no lo pongan a discutir al señor Castellanos, porque tiene una capacidad extraordinaria. Primero, cómo tu voz, cómo mueves tus tonos de voz, cómo eres, y obviamente alguien que sabe hacer su trabajo no nada más mueve la voz, se mueve él completamente y es un huracán. Es decir, sí, yo que te conozco, no puedo despegar a Raúl Castellanos, líder estudiantil, parte de la historia de Oaxaca, de la UAPJO, con el hombre que fue a entrevistar a estos dos expresidentes. Sí, no, la verdad, tienes toda la razón. Es decir, fue complejo, pero bueno, al final de cuentas, vuelvo a lo mismo. Más Echeverría. Cada momento tiene su historia. Mira, la entrevista con Luis Echeverría, ¿sabes dónde la hicimos? En dos partes. Una, en un jardín que tiene, donde están diríamos, las tumbas de su familia, porque las cenizas de doña María Esther, de uno de sus hijos que murió, están ahí. Incluso la foto de la portada es precisamente una foto de ese patio donde hicimos la entrevista, donde están sus lápidas y sus cenizas. ¿Por qué la hicieron ahí? Bueno, porque ¿Él lo decidió? Sí, era un lugar agradable, y luego nos fuimos para la segunda parte a su despacho, donde tiene toda su historia de sus giras, de su vida. Y con Miguel de la Madrid lo hicimos en su biblioteca. Y déjame decirte una cosa: cuando yo llegué a platicar con don Miguel de la Madrid, ¿sabes qué estaba haciendo? ¿Qué crees? Fumándose un Camel. Porque él fumaba, pero como presidente no lo hacía. Creo que hay una sola foto que lo agarraron un día en un carro echándose su cigarrito, pero en general él no hacía gala no, yo no lo vi fumando. de que le gustaba fumar. Bueno, estaba echando su Camel. ¿Y sabes que platicamos padrísimo? Eso te iba a preguntar, ¿cuál de los dos? Es decir, digo, has no haría platicado con diferencia. todos. Cada quien tiene sus características. Sí, pero estamos de acuerdo, Raúl, por Dios, ustedes también, que puedes conocer a muchísima gente y de repente algunos te caen mejor que otros. Así es la vida. O sea, algunos de repente saludas así como que de puro compromiso y a veces dices, ching, ¿en qué momento me voy? Los dos fueron muy atentos. Pero o sea, bueno, ok, no te voy a decir quién te cayó mejor, no. Pero como experimentado periodista, ¿qué personalidad consideras tú que era más fuerte? Ojo. O sea, no, más simpático. A ver, Nadia, Sí. Me encanta que seas tan provocadora, pero déjame decirte, todas las personalidades son fuertes. A ver, de este segundo libro, si me preguntas, por ejemplo... Bueno, ya no me quiso contestar. Las personalidades con las que platiqué, por ejemplo, aquí hay unas personalidades que son de veras fuertes. Vamos a empezar con el segundo libro. ¿Cuándo lo vamos a tener ya en las manos? En una semana. Aquí está. ¿Cuántas entrevistas vienen ahí? 22. En este vienen 33. Okay. En el otro vienen 22, porque quería darle menos peso, ¿no? Literalmente. Esto no cuenta, el libro va a tener la misma presentación. Esto es lo que entregamos a la editorial. Pero mira, hablando de personalidades, a ver, dime, por ejemplo, la personalidad de Carlos Monsiváis. Puta, esa entrevista me encantó. Bueno, esa conversación, ¿no? No querías que terminara. Tiene una ironía increíble. ¿Sabes qué? Yo a Carlos Monsiváis, cuando yo empecé a... Yo siento que se divertía con toda la gente que platicaba. Espérate, tenía esa impresión. Era increíble. Yo recuerdo a Carlos Monsiváis porque cuando ya entré a la universidad y empezamos a hacer cosas medio culturales, políticas, antes del 68, un día vino Carlos Monsiváis a Oaxaca acompañando a Eugenio, mejor dicho, Evtushenko, que era un poeta ruso, diríamos de oposición, que traía un discurso
muy revolucionario para Rusia. Y lo presentaron en la Plaza de la Danza, ¿no? Y aquí está lo que dice Monsiváis. Entonces yo fui a esa presentación y Evtushenko se echó una poesía, fue la estrella. Luego nos fuimos a cenar a porque San ya Juanito. No hay esas cosas en Oaxaca capital. Nos fuimos a echar mezcales importante. con Monsiváis, con Evtushenko y con el grupo que lo había invitado, que eran mis amigos y que estaban metidos en el tema cultural político. Y entonces, en la entrevista yo les recuerdo a Monsiváis ese hecho. Y entonces aquí está narrado. Él me dice, sí, es cierto. Dice, yo me acuerdo cuando venimos a Oaxaca. Por cierto, dice, el presidente municipal de Oaxaca, esa noche que estaba el Evtushenko, estaba medio contento, medio alegre. Y entonces cuando lo presentó al poeta Chilinsky. ¿Qué tiene Chilinsky? ¡Cristo! Aquí está. ¡Ay, Dios! De eso se acordaba Monsiváis, ¿no? ¿Qué tiene ese cargo de la presidencia municipal? Yo no sé quién era el presidente municipal, pero aquí lo narra Monsiváis. Entonces, le cambió el nombre al poeta ruso que se llamaba Evtushenko, dijo Chilinsky. Manolín y Chilinsky, ¿no? Ay, porque es ruso, ¿no? Porque es ruso, claro. ¿No? Pero vamos, pero cada personalidad es increíble. Qué bueno que no le cambió el nombre por alguna rusa, porque... Sí, sin duda. Mira, por ejemplo, una entrevista con el ingeniero Cárdenas es una gran personalidad. Con él platiqué cuando estaba replanteando la posibilidad de volver a ser candidato en el 2006, que finalmente no lo fue. Entonces él habla sobre esos temas y sobre los temas de la democracia. Ahí están los testimonios. Con Felipe Calderón platiqué cuando estaba empezando a desafiar a Fox y a Krill para ser candidato del PAN a la presidencia de la República. Vino aquí a Oaxaca. Cuando había salido de la Secretaría de Energía. Sí. Y andaba como lobo estepario. Sí. ¿Ah? Por ejemplo, ahora... Su personalidad, ¿qué te pareció? Porque sin la menor duda, tanto Echeverría, que yo las biografías que he leído que tienen que ver, o las novelas históricas, o los artículos que he leído donde mencionan a Echeverría, siempre lo manejan como un personaje que fue... crítico. Obscuro y tímido en algún momento. Antes. Yo creo que Echeverría lo menos que tenía era ser tímido. Era un tipo... No, cuando era joven. No lo sé porque esta entrevista se hace en el 2001, 2002. Pues críptico y oscuro ahí van, ¿eh? Pero no, fíjate que no. Yo creo que Echeverría fue un hombre fue un presidente, un funcionario muy taimado. Sí, sin duda. Me parece. O sea, traía los hilos, pero completitos. Pues acuérdate que también dentro Cuando entrevisto a Felipe Calderón es otra cosa, porque él viene un poquito en el empuje de lo que podría ser su candidatura, que estaba luchando contra corriente, y eso hay que reconocerlo. Y tenía que ser simpático a todos, ¿no? A todo, y la verdad, pues ahí está la foto, ya la pasó Memo, es decir, fue cordial. Digo, yo no soy de derecha ni... No sé si han pasado fotos o no, porque me ha tenido tan embobada Raúl Castellanos que nada estoy viendo. Pero mira, una entrevista fabulosa, por ejemplo, que a mí ahora sí te lo puedo decir, puedes considerarla inédita, histórica, es la entrevista con Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, es que esa era definitivamente tenía que hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque Porfirio en esta entrevista... ¿Por ahí tenés alguna foto de Porfirio Memo? Ahí está, mira. Pues ahí están nuestros amigos del Canal 9, de la televisión de los oaxaqueños. La hicimos en Hotel Victoria. Duró como 1:30 la entrevista. No, y pudo haber durado más. Pero me narra su vida desde que fue, desde su infancia. Y hay algo que Porfirio afirma al final. O sea, lo tienes acá, ¿no? No, está acá. No, este es de... Este es en este libro que va a salir. Sí. Y Porfirio dice una cosa inédita. Siempre en mi caso me he encontrado con gentes que quieren ir contra el primero de la clase, haciendo valer la brillantez de Muñoz Ledo. Y narra, ahí hay dos anécdotas
Si quieres, ten para... No, yo me la sé porque además Porfirio y yo somos amigos. Sube 9 años muy cerca de él en la operación política, como su oficial mayor en la Cámara de Diputados, como su secretario técnico, operador político en el Comité Ejecutivo Nacional, como diputado federal. Mis candidaturas siempre las avaló Porfirio. La verdad es que bueno, sí recuerdo. Si hubiera ganado la presidencia de Morena, andaríamos ahí con él también seguramente, pero el hubiera no existe. ¿Qué se le tendría que aprender a Porfirio Muñoz Ledo en este contexto actual de política en México, donde él en muchos momentos ha puesto el dedo en la llaga y ha señalado... Te voy a decir qué cosas se le debe aprender a Porfirio. Y es un hombre de Estado que sobrepone a sus intereses personales, a sus intereses de grupo, a sus intereses de partido. Es un estadista. Es un estadista. Porfirio es un estadista. Y ahí hay 2 anécdotas. Una cuando iba a ser secretario general de la ONU. Todo estaba construido para que fuera secretario general de la ONU. ¿Qué pasó? No lo permitió el gobierno de México. Para no variar. ¿Y sabes qué le dijo López Portillo cuando vino a verlo y le dijo, oiga, presidente, está todo listo para que yo sea secretario general de la ONU? ¿Es que le dijo López Portillo? Le dijo, Porfirio, el sistema político mexicano no puede resistir un papa mexicano. ¿Te das cuenta? Pues es egoísmo, es incapacidad. Venlo como quieras. Mira, yo la verdad es que soy... Bueno, es el sistema presidencialista. Hoy lo estamos viendo también. Pues sí, pero... eso, entonces, a ver, Nadia. Pero bajo ninguna circunstancia lo que diga el presidente... A ver. Es la verdad, que la imponga es otra cosa. Por eso, pues, yo te estoy platicando lo que él comenta de por qué fue, ¿no? Ahí está una anécdota también en la cual nos reunimos, porque yo estuve presente en esa reunión, donde el entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, lo invita a ser candidato al gobierno del DF en el 2000. Y Porfirio no acepta. Un día se lo comenté hace 2, 3 años. Digo, ¿no te arrepientes? Luego platicamos de eso, porque no viene en entrevista. Perfecto, por eso sí es importante. ¿Cómo está un Porfirio? Bien, cuidándose. Los tiempos son los tiempos, pero Porfirio sigue siendo un hombre lúcido, extraordinario. ¿Qué te digo? Lo respeto y lo aprecio y lo quiero por siempre. Es mi amigo Porfirio Muñoz Ledo. ¿Cómo ha manejado lo que le hicieron en Morena? Porque pues todos estamos bastante conscientes que no puede ser más popular, más famoso. Te digo lo que dice ahí en el libro. Siempre quieren ir contra el primero de la clase. Bien. Pero además hay otras entrevistas muy buenas, la de... Eso te iba a preguntar. Dime si las que rescatas, porque al final son 22, no aspiro a que me las digas todas, caramba. Las que rescatas, de las que te acuerdas, ¿qué entrevistas vamos a ver en este libro? Aquí está, por ejemplo, Isabel Allende, la hija del presidente Salvador Allende, que era candidata, no era candidata, era diputada al Congreso de Chile. Platicamos sobre su padre, sobre el golpe de Estado. Esta es una entrevista también con Aleida Guevara, la hija de Che Guevara, como activista. Perelló, Marcelino Perelló, que fue uno de los líderes del 68, Daniel Sobato, especialista. Y hay una muy buena que también yo recuerdo con afecto y respeto y cariño, es la que le hice a José Murat, entonces gobernador del estado de Oaxaca, y platicamos largo sobre toda su actividad, sobre todos los temas. Por ahí tenemos alguna foto. En el debate, sí, creo que ahí está, mira, estamos platicando. Fue larga, ¿eh? Personalidades. Te preguntaba acerca de la personalidad de Luis Echeverría, te pregunté también de la de Miguel de la Madrid, de Felipe Calderón, y si algo se habla mucho de José Murat es justamente esta presencia que algunos podrían considerar que José Murat es como omnipresente en Oaxaca, es decir, no necesita estar, pero el simple hecho de mencionarlo parece que está un poco en todos lados. Yo no sé si sea o no sea. Sin duda, eso es lo que está en el imaginario colectivo. Pero mi pregunta es, la personalidad de Murat, ¿cómo es? ¿Cómo la describirías? Tú lo conociste, lo entrevistaste. Digo, bueno, yo tengo mucho problema con la gente que parece autoritaria. Mira,
Lo que pasa es que yo creo que hay personalidades que nacen para hacer política. Creo que incluso yo me puedo incluir en ese contexto. Somos animales políticos y siempre vamos a estar pendientes de los temas políticos porque nos interesan, y aquí lo fundamental es la visión con que encares esos temas políticos, con un sentido democrático, con un sentido incluyente, con un sentido de buscar y de construir puentes para que las cosas mejoren y marchen mejor en una sociedad. Yo tengo un respeto por José Murat. En su momento como gobernador creo que hizo un buen papel, y finalmente creo que como él, como muchos otros actores políticos que están aquí en el libro con los que conversé, tenían una función que la cumplieron bien. Ese es mi punto de vista. Ahora, al final de cuentas, yo creo que la dinámica actual de la política mexicana ha ido cambiando, se ha ido transformando. Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos de controversia. Incluso yo podría decir que hasta la política ha perdido un cierto sentido de lo que es un debate de altura. Y en ese contexto tenemos que recuperarlo, Nadia. Oye, que hablamos de José Murat, ¿no tienes alguna entrevista con Ulises Ruiz? Porque no, sería... Que no. Qué curioso. No, con Ulises no hice ninguna entrevista. Él fue gobernador ya también el primer año, el último año, mejor dicho, que yo fui director de la Corporación de Radio y Televisión, y no la hicimos. Y sí hicimos una, ya lo recuerdo, pero no para Sin Censura. Hicimos una entrevista cuando tomó posesión como gobernador, larga, se transmitió por la televisión, pero para Sin Censura no hicimos. Yo tengo que aprovechar que estás aquí y que los has conocido y que los has tratado los dos, porque creo que es importante para los oaxaqueños que no han tenido esa posibilidad, contrastar las personalidades de estos dos hombres que, de acuerdo también con las leyendas urbanas que corren en Oaxaca, pues han metido en bretes al Estado por lo que se habla de que es una pugna al parecer irreconciliable. Y yo personalmente creo que en política no es irreconciliable. Sin embargo, he sabido de casos, existen casos donde sí de repente no se puede ver uno con el otro. No hablo de ellos en particular, hablo en general, de personajes. Mira, déjame platicarte una anécdota. Va. Un día, dos grandes amigos, que no me voy a permitir dar su nombre, pero eran políticos nacionales, entraron en pugna. Y la verdad, yo los quiero mucho a los dos, man. O uno era más amigo mío que otro, pero los conocía. Y cuando en algún momento, porque a veces también suele suceder que te quedas en medio, ¿no? Es muy común. ¿No? Que te quedas en medio. Y yo comenté con otro compañero que también estaba en la misma circunstancia, y él me hizo una reflexión y me dijo, mira, a nuestros amigos, a nuestros compañeros políticamente, con los que transitamos, con los que hemos podido hacer cosas para bien de las sociedades a las que servimos, les tenemos respeto y afecto, pero finalmente si ellos entran en controversia, es un tema de ellos. Ya somos mayores de edad para andar comprando pleitos ajenos. Ojalá la entendieran también todos los que Bueno, me lo estás preguntando a mí. Sí, claro. Entonces, las controversias que puedan tener mis amigos, mis compañeros, las gentes con las que he tenido la oportunidad de transitar en mi vida política, son sus controversias de ellos, no son las mías. Pero personalidades, yo te pregunto acerca de las personalidades, tanto de Murat como de Ulises. ¿Cuál es el rasgo, por ejemplo, definitorio que tú crees de la persona? Que son hombres políticos, y al final de cuentas creo que aquí hay algo muy importante, Nadia. Cada quien asume sus propios riesgos y sus propias ventajas y sus propias circunstancias y sus resultados. Entonces, no creo que nos corresponda a nosotros en lo personal hacer juicios de valor. En todo caso, pues es la sociedad política la que tiene que evaluar. La cosa es que no todo el pueblo tiene la posibilidad de haberlos tratado. Bueno, por eso me permití, yo dije, ya lo tengo aquí, le voy a preguntar. Entonces, obviamente los conoces, te ibas con ellos y respetas a los dos. Mira, cuando yo empecé a ser perseguido político, ¿sí?
cuando los temas de la política se convierten en un tema que se judicializa, se vuelven temas estrictamente personales, Nadia. ¿Ok? Y en ese sentido, tienes que encararlos de una manera estrictamente personal. Yo en esa etapa fueron mis hijos los que estuvieron conmigo, los que me apoyaron, los que se rompieron la madre, y mi abogado, que debo reconocerle, también tuvo la voluntad y sobre todo la fuerza para no ceder a presiones, para en un momento determinado porque estabas contra el poder. Cambiar en ese contexto. Lo demás, yo creo que tenemos que respetarlo, cada quien asume su circunstancia, y yo no tengo nada que reclamarle a nadie. Te lo voy a decir una cosa, ni siquiera al señor Gabino Cue y a Diodoro Carrasco, que es su patriarca y que fueron o son el grupo con el que yo nunca he contemporizado. Cada quien tiene su lugar en la historia, cada quien se va a ir al lugar que le corresponde, y por eso es que nosotros, yo en lo personal, veo al futuro. Nunca había hablado de este tema, lo estoy haciendo contigo, con mucha responsabilidad. No tengo nada que reclamarles a nadie porque son cosas de la política. Y en política, pues no. Nadia, en política el que se lleva se aguanta. Es que en política tampoco se vale ser tan desgraciado. Ese es otro tema que no lo voy a entrar a discutir porque yo tengo mi propia visión al respecto, ¿vale? Sí. Te agradezco mucho, Raúl. Yo sé lo complejo que es el tema, lo hemos platicado en diversas ocasiones como amigos que somos, y también como amiga que soy, te digo que hay cosas que ni por la política se deberían permitir. Sin embargo, sabemos que pues siempre va a ocurrir. En temas más bonitos, Alberto Vázquez también, que no es ni Felipe Calderón, ni Miguel de la Madrid, ni Luis Echeverría, es que lo estoy viendo. Déjame. Y a mí me gusta ese hombre. No, soy carita, cabecilla. No, buena vibra. Y mira que... Su cigarro eterno, ¿no? Sí, te platico una anécdota con... Ahí está, mire. Ahí está con su cigarro. Bronceado, los dos traen el mismo bronceado, caramba. ¿Quién es más galán entre Raúl Castellanos y Alberto Vázquez? Pero déjame decirte... No, oye, quédate con alguien que te vea como Raúl Castellanos y Alberto Vázquez, mira. Qué cosa, sí, los dos se están enamorando ahí mutuamente, pero qué onda. Fue una conversación fregoncísima. Déjame contarte una anécdota de esta entrevista, de esta conversación. Galán, ¿no? No, sí, le pedí que se echara a capela una canción que a mí me encanta, que se llama El Modo Mío. Pero de todas las entrevistas que hice, sí, fíjate, 270, nunca se le editó a una entrevista nada, salvo a una. A la de Alberto Vázquez. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque en el canal había una chica, y lo digo con mucho respeto, que tenía convicciones especiales en cuanto a las visiones sobre los temas de las relaciones entre hombre y mujer. Y Alberto Vázquez me narró en esa entrevista una relación de una artista con otro compañero, que a esta chica le pareció que era un poco excesiva en los conceptos. Entonces la recortó. ¡Qué cosa! Es más, ya se me antojó ver ese... Oye, pero aquí en la entrevista que escrita, ¿viene todo también? No, esa parte no, porque yo todas estas entrevistas las recuperé del VHS que ya se transmitió al aire en aquella época, porque solamente había VHS, no había internet, no había redes, no había manera de ponerlas en otra forma. No, eso quedó inédito, pero yo sí me acordé que
que Alberto Vázquez me había platicado esa anécdota, porque además fue una anécdota, además no creas que era una cosa así excesiva, era una anécdota de una relación amorosa, buena vibra, entre dos jóvenes cantantes, bueno, un actor y una joven cantante de la época, pero me la contó en un contexto que está también en la entrevista, de cómo él llega a Acapulco un día a dar un concierto, etcétera, etcétera. Bien, no sé, pero esta chica, que era un poco, bueno, tenía su propia visión, que era productora del programa, pues la cortó esa parte. Es la única entrevista de todas estas que se editó. Bueno, que le editaron 3 minutos de conversación. ¿Y por qué no te dijeron esas cosas? No era nada malo, pues, pero este es el tema, ¿no? En fin, no sé cuánto tiempo llevamos, porque yo no, ya Raúl, nos pasamos. Yo con Raúl me puedo quedar, no sé. Ok, bueno, para terminar, Raúl, y sigo agradeciéndote, ¿qué es lo que vamos a encontrar quienes leamos, así como leímos el primer tomo de 100 personajes para la historia y sin censura? ¿Qué vamos a encontrar en este segundo tomo? ¿Y qué nos recomiendas particularmente? Obviamente, leer siempre es la primera recomendación y analizar. Pero... Claro, testimonios inéditos, históricos. Todos ellos son actores de momentos emblemáticos de la historia, de sus momentos, de la política, de la cultura, y yo creo que eso es lo que van a encontrar. Testimonios inéditos. Aquí hay 9 candidatos presidenciales en México, hay narradores de la historia y la cultura de este país, hay testimonios internacionales de gente de la mayor relevancia. Aleida Guevara narra un encuentro con su padre, el Che Guevara, después de que él regresa de una de sus incursiones en otro país como guerrillero. En verdad creo que les va a gustar, les va a encantar, porque es historia nadie. Bien, dame la oportunidad, Raúl Castellanos. La verdad es que yo en diversos foros, en diversos programas, siempre he comentado que la política mexicana y la política oaxaqueña particularmente deja mucho que desear en cuanto a los personajes que para mí la inmensa mayoría ven la política sencillamente una manera de hacer negocio. Y le he preguntado a gente que yo respeto mucho, ¿cuándo empezó la política oaxaqueña a ser así? Si era así desde antes, porque digo, si nos remontamos, por ejemplo, a Porfirio, sí, claro, a Benito Juárez, a Porfirio Díaz, en el contexto que ellos tenían, dentro de las guerras que ellos hacían, dentro de todos esos acuerdos y coyunturas que seguramente también hubo, si uno va revisando la historia, siempre se va encontrando que toda esa gente se preparó demasiado para estar en la política. Y de repente ahora parece que sencillamente llegan a la política a robar, sin importarles el pueblo, ese concepto tan llevado y tan traído. Raúl, yo quiero aprovechar que me hice la oportunidad de esta entrevista. Tú has sido político, tú tienes mucho tiempo en el sector público. Yo te conozco personalmente y sé que eres un hombre, caramba, así como dicen que las malas personas no pueden ser periodistas, así estoy también convencida de que las malas personas no podrían ser buenos políticos. Yo sé que tú eres una muy buena persona, sé que eres un muy buen amigo, porque te he tratado, porque te conozco desde hace mucho tiempo. Regálame un poco de tu trayectoria, Raúl, nada más. Y regálame un poco de tu personalidad para quienes, pobrecitos, no han tenido la posibilidad de conocerte, sepan un poco lo que eres. Nada más, y así cerramos. Gracias, Nadia. Te voy a decir 2 cosas. Una, de mi trayectoria, bueno, soy un oaxaqueño nacido en Oaxaca de Juárez, en el barrio de La Merced. Estudié en la Escuela Minerva, luego entré a la universidad y me formé, ya platicamos del tema del 68, de la autonomía, luego me fui a México, fui restaurado. Nada más vuélvelo a decir. Tú lograste, siendo presidente de la federación. Encabecé el movimiento que consiguió la autonomía de la universidad. Siendo presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad, de la Federación Estudiantil Oaxaqueña. Me fui a México
a buscar fortuna, fui restaurantero, me encantaba además la farándula, andaba yo en la zona rosa, conocí al Vivi Sí, ya te Hernández, vimos posando ahí con Alberto Vázquez también. conocí al Vivi Hernández, a Sergio Corona, a Enrique Guzmán, al Vivi Hernández, en fin, ¿qué te cuento? Después mi amigo Arturo Núñez me invitó ¿Qué al estudiaste? PRI. Yo soy licenciado en Administración de Empresas de la Ujú. UAPJO. Y luego ya mi amigo, mi hermano Poncho Zorrilla me invitó para ser subsecretario de Gobierno, subsecretario A. Aquí estuve en el 89. Después se dieron otras circunstancias. Sería muy largo narrar todas esas historias. Me fui a México, regresé. Mi amigo Mariano Palacios me invitó a la Fundación Cambio 21. Y en ese contexto un día se dieron las circunstancias para ser candidato del PRD a la gubernatura de Oaxaca. Hicimos creo que un papel, primer candidato, quedé en segundo lugar frente a Diodoro Carrasco. ¿A quién le dijiste, por cierto? El Junior SIC. El Bueno, Junior SIC. yo no le puse ese nombre. Debo reconocer que la autoría es de Porfirio Muñoz Ledo, que se la hizo cuando lo calificaron en el Colegio Electoral del Senado como senador, pero bueno, después lo adoptamos. Fui candidato también a presidente municipal de Oaxaca. Hubo por ahí una gente que me hizo la mala obra para que no ganara, porque fue una elección que se abrió en tercios. Es otra historia. Fui diputado federal, oficial mayor en el Congreso Federal. Después me vine, creé en ese contexto Regeneración, y ya, bueno, ¿qué te digo? Presidí la comisión ¿Qué tiempo estuvo Regeneración vigente? ¿Qué tiempo estuvo Regeneración vigente? Bueno, Regeneración sigue vigente porque esto bueno, es Regeneración. En 1992 el primer número salió en 2 de octubre, estuvo hasta el 2011, 12. También sí, una fecha emblemática, por supuesto, el 2 de octubre, y luego lo convertimos en esto que es Regeneración, Pluralidad, Televisión, que ha sido un éxito también gracias a ustedes, a personas como ustedes, y en esto estamos, seguimos haciendo, seguimos haciendo historia. Lo que nos gusta, y se te olvidó preguntarme sobre la grilla local que viene, pero ahora ya, ni modos, ya dijiste que ahí muere. Pues es que tú sabes que... no, ya estamos en los tiempos de la selección de candidatos. Mira, yo la verdad es que a mis amigos no me gusta hacerles maldades. No es maldad. No, entonces yo creo que mientras los oaxaqueños sepamos qué es lo que nos conviene y quiénes son las personas que además de ser capaces, son sensibles para estar al frente de cargos, yo creo que eso es importante. No suficiente, porque desafortunadamente en la política de Oaxaca no importa que seas el mejor, no importa que seas el más preparado, no importa que seas el honesto, no importa que seas el estadista, lo que eventualmente importa son las relaciones de poder que se tejen. Depende. ¿No? Sin embargo, sin embargo, pues también en esos pantanos has jugado, ¿no? Sabes de todo, Raúl. Diría un día. ¿Cómo ves el tema? Un día ya ves, ya te piqué. Un día me dijo Manuel Garza González respecto. Fíjate que un día, en una noche, cuando estaba yo en el PRI Nacional, me invitó Arturo Núñez a saludar a don Manuel Garza González y me dijo, vente, vamos a ver a don Manuel, porque mañana lo postulan como candidato a gobernador de Tamaulipas. Y llegamos allá a las barracas, porque estoy hablando de 1986, después del terremoto, y estaba todo el festejo norteño y todo el rollo, y don Manuel muy a gusto, el Meme Garza, y iba a ser candidato a gobernador de PRI, y ya era obviamente gobernador, pues en aquellos tiempos, y nos dicen, los invito, mañana vamos, me voy a las 7 de la mañana a Tamaulipas, a Ciudad Victoria, al estadio, a tomar protesta. Ok, salimos de su oficina a las 12 de la noche. Ya eran otros tiempos, no había internet, no había celulares, no había, etcétera, ¿no? Nos íbamos a comer unos tacos al gallito. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, puse el único noticiero político que había, y entonces el conductor se enlazó con el corresponsal en Tamaulipas, y el corresponsal empezó a narrar, en este momento estamos en el estadio de la Victoria, de Ciudad Victoria,
Viene entrando el candidato a gobernador del PRI, los petroleros hacen sonar sus matracas, el sector popular aplaude, los campesinos levantan sus sombreros, ya sabes, el viejo estilo, ¿no? ¿No? Y aquí está el candidato a gobernador del PRI al estado, del gobierno del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal. ¿Y el meme? El meme, un meme. Te estoy respondiendo, en política nunca hay nada escrito. Esto se resuelve hasta que se resuelve y hasta el último minuto. Como decimos en el béisbol. Otro día que tengamos oportunidad de platicar, te voy a comentar cómo fui candidato a gobernador del PRD en el último minuto. Yo siempre soy de últimos minutos, entonces hay que esperar. Bien, te agradezco mucho, Raúl. Hay que esperar. Ojalá y... Caramba, Oaxaca capital sí necesita que la quieran mucho, pero que tengan visión y que sepan qué es lo que se tiene que hacer. Y eso no se da nada más ni con buena voluntad, ni con los conectes que puedas tener al interior de Morena. Te agradezco mucho, Raúl Castellanos. Gracias, Nadia. ¿Y cuándo y en dónde? Ya, la semana que entra. ¿En dónde vamos a poder? En la proveedora y en otras librerías, pero también me la pueden hablar por teléfono y decirme, mándame uno y yo se los mando, hombre. Pues esto no es negocio, sí. Esto es un testimonio de vida. Así es, y necesitamos conocer la historia, porque si no la conocemos, vamos a seguirla repitiendo. Te agradezco mucho, Raúl Castellanos, pero sobre todo les agradezco muchísimo a ustedes, por supuesto, a Regeneración, esta tercera era de Mujer y Poder. Sigan compartiendo, ya regresamos y no nos vamos. Abrazo, bye.